Vamos con el lío. Nos han preguntado muchos oyentes, la verdad que no es un tema que tuviéramos pensado sacarlo hoy, pero visto que hay interés social y que al fin y al cabo decimos que hablamos de la actualidad de la ciencia, nos pregunta mucha gente por esta nueva variante preocupante del virus del SARS-CoV-2 llamada la variante Omicron. A este paso no vamos a acabar aprendiendo el alfabeto griego, esto es lo bueno que tiene, ¿no? Sí. Ya se nos está acabando, ¿eh? O sea, ya quedan muy poquitas letras Bueno, del... Porque hay algunas que no se pueden usar, ¿eh? algunas que no se pueden usar, eso no lo sabía. Sí, por ejemplo, por el ser el nombre del presidente de China, Ajá. y ya algunas están usadas, Bueno. New, Mi y New, Ni también están usadas. O sea, ya quedan poquitas letras del alfabeto griego. Van quedando pocas, sí, pues nada, algo habrá que hacer. Supongo que luego se empezará con dobles letras, ¿no? Como con las estrellas, que luego se No, creo empezó que van a con... utilizar algo de mitología, no sé qué, no me acuerdo, no me haga mucho caso. Bueno, en fin, que nos han preguntado mucho por esto y la verdad es que no hay realmente mucha información científica, por eso pues no es algo de lo que podamos comentar mucho, tampoco nos gusta estar hablando de cosas en las que hay tanta incertidumbre y que son temas tan importantes los que se sabe tan poco, pues creo que lo que procede es tener un poquito de calma, de cautela y esperar que los estudios vayan siguiendo su curso. Y bueno, Francis, como está muy puesto y muy al día, pues quizás si nos quiere comentar un poco de lo poquito que se sabe, pues eso, pero que la gente, en fin, dejarle claro que de momento seguir tomando precauciones, seguir teniendo cautela y estar atentos a ver qué es lo que se va aprendiendo. Seguramente de aquí a un par de semanas sabremos mucho más sobre esta nueva variante, ¿no? Exactamente, digamos, las tres grandes cuestiones que tiene todo el mundo es si esta es una variante más contagiosa, más transmisible, y eso no lo sabemos. El pico que hubo en Sudáfrica, en Pretoria, y que después se extendió por la provincia de Gauteng, que es la provincia en la que se encuentra Pretoria, fue fundamentalmente un pico originado en estudiantes universitarios. Y la mayoría eran asintomáticos, con lo que se propagó muy rápido. Esto es como cuando ocurre un supercontagio. Aparentemente se contagia mucha gente de repente, pero eso no significa que haya una enorme circulación. Además coincidió con una época en la que la variante Delta estaba en un mínimo, estaba en valores muy, muy bajos, con lo que un gran contagio de una nueva variante pues aparenta que esa variante está creciendo súper rápido. Y eso es lo que generó un enorme grado de alarma. Ahora está el asunto más tranquilo, lo que pasa es que ahora ya sabemos que la variante llevaba mucho más tiempo en circulación, ¿no? Una variante que en este brote se detectó pues como hace una semana, pero que sabemos que ya llevaba un par de semanas circulando por Sudáfrica y Es de que, hecho incluso en varios países europeos. es que quizás sea injusto esto que ha dicho mucha gente que se ha originado en Sudáfrica. Eso no lo sabemos. Es donde se ha detectado, pero claro, es porque allí tienen un sistema de vigilancia estricto, ¿no? Es posible que esa versión Claro, del virus ya estuviera en muchos sí. otros sitios, pero ahí lo detectaron porque ahí lo miran, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Sí. España ni nos hubiéramos enterado. Claro, y fijaros una cosa interesante, esta variante es la B11529. B11, la A las primeras variantes, las B son las segundas, después la C, etcétera. Es una variante que tiene mutaciones eh, que indican que ha saltado desde una época muy primitiva, o sea, los pasos anteriores. O sea, no tenemos registro de cómo ha ido mutando. En muchas mutaciones, la mutación delta, por ejemplo, la variante delta, tenemos un registro bastante detallado de cómo ha ido ocurriendo las mutaciones hasta que ha llegado un momento en que le hemos puesto nombre, ¿no? Pues con Omicron resulta que prácticamente el paso anterior a lo que hemos obtenido ahora en Sudáfrica, también en Botswana, también había varios países, bueno, y varios países europeos, el salto anterior se remonta aproximadamente al verano del año pasado. Es decir, esta variante ha estado mutando en un lugar del mundo en el que no se toman registros de genomas. Probablemente algún país africano cercano a Sudáfrica. Sudáfrica sí se toman genomas, no es como Gran Bretaña, que es la number one prácticamente en el mundo, pero sí mucho mejor que en España, por ejemplo. Claro, claro, pero por eso digo, ¿no? Que posiblemente sea injusto, o sea, encima que hacen esa vigilancia y que lo estudian y que lo encuentran, ¿no? Que encima se les acuse un poco de haber sido, bueno, acusar entre comillas, porque ya ves Entre tú comillas. qué cosa tan ridícula que acusar a alguien de que aparezca ahí una variante de un virus, ¿no? Pero bueno, Sí. De todas esto formas, es no se como, sabe cómo ha llegado a Europa y lo que sí se sabe es que los primeros casos que han llamado la atención en Europa han sido de viajeros que venían de Sudáfrica. uh, ¿Vale? O sea, que a los europeos sí parece que nos ha llegado desde Sudáfrica, ¿no? Y creo en Estados Unidos también los primeros casos. Lo que pasa es que ya estamos viendo que ya estaba en circulación. O
sea, ya hace algunas semanas, ya en varios países europeos ya había variante Omicron, lo que pasa es que no nos habíamos enterado. Pero aquí no hay algo de efecto también de, como no se hace un muestreo sistemático de la secuenciación genómica del virus, que se ha empezado a vigilar a los viajeros que venían de Sudáfrica y por tanto lo vas a encontrar ahí. Que lo mismo si hubieras empezado a vigilar a los que venían de Nepal, pues lo mismo, bueno, he hecho una tontería. Esta variante tiene una peculiaridad que comparte con la variante alfa, y es que uno de los test de PCR más conocidos, que es de la compañía Fischer, da negativo en espícula. ¿Vale? Los test de PCR suelen probar 3 proteínas, la proteína E, la N, la nucleocápside y la proteína S. Bien, pues la variante alfa daba negativo en proteína S, en uno de los test más usados. Y es uno de los test más usados, por ejemplo, en Sudáfrica y en muchos países europeos. Entonces, detectar ahora mismo en una PCR Omicron es relativamente fácil. Es decir, la PCR con estos cebadores de esta marca, si te da negativo en espícula y te da positivo en las otras 2 proteínas, tú tienes PCR positiva y además tienes alto indicio de que tienes Omicron. Entonces es muy fácil ahora mismo secuenciar genomas de Omicron y encontrar Omicron. Por eso se está encontrando por todos lados, porque es muy fácil hacerlo. Porque solo tienes que buscar, de entre las últimas personas que se han hecho PCR, cuáles han dado negativo en la espícula y positivo en las otras 2. Okay. Eso no se puede hacer con la Delta, ¿vale? Con la Delta no funciona. Entonces eso ha hecho que tengamos una explosión de casos que tienen un enorme sesgo de denominador pequeño. Es decir, son muy pocos casos, ¿vale? O sea, está en circulación, pero no es una cosa alarmante como para que nos preocupemos y no está esto subiendo exponencialmente a un ritmo súper exagerado, sino que es que como es tan fácil encontrar Omicron, por ahora mismo todo el mundo está diciendo, venga, todos los PCR que hayan dado negativo en espícula, vamos a mirarse a ver si son Omicron. Y claro que muchos de ellos son Omicron, ¿no? Entonces, porque no pueden ser Delta, porque era la variante dominante. Porque la variante dominante sí da positivo ahí. Entonces, ese sesgo de selección en la toma de muestras y la toma de genomas es en gran parte responsable de la aparente alta transmisibilidad de Omicron, ¿vale? La alta transmisibilidad de Omicron hay que verificarla en estudios que se están haciendo, los experimentos, pero hasta que no la tengamos verificada todavía no la sabemos. El segundo punto es el tema de la enfermedad. Se ha hablado de que la enfermedad que produce Omicron es más leve. Pero claro, ¿cuáles eran los datos? Los datos eran datos hospitalarios de Pretoria. Pero ¿qué pasa con Pretoria? Que allí se estaba fundamentalmente había contagiado fundamentalmente gente joven, gente universitaria. Entonces la gente universitaria la pasa normalmente la enfermedad asintomática y los que la pasan un poquito con síntomas suele ser bastante leve. Entonces la mayoría de los casos estaban yendo al hospital, registrando y decían, venga, vete para casa y mantén la cuarentena, que estás perfecto. ¿Por qué? Porque era gente joven, ¿vale? Entonces eso también te sesga la interpretación, es decir, no podemos decir de esos datos sesgados que la enfermedad es más leve, pero aparentemente hay que esperar a los estudios epidemiológicos que se están llevando a cabo. Ahora mismo hay poca gente con Omicron, aunque parezca que hay muchísima porque lo tenemos en la noticia constantemente, pero en general parece sí que hay un cierto sesgo hacia enfermedad leve, pero todavía no se sabe. Vale. Y la tercera cosa importante que todo el mundo quiere saber es el tema de las vacunas, ¿no? Si las vacunas que nos están poniendo, hay que recordar que tenían la cepa original del coronavirus de Wuhan, la espícula original. Esta espícula tiene más de 30 mutaciones. Hay sitios que te dicen 32 mutaciones. Es que depende, porque se han tomado, ya tenemos un árbol tremendo de Omicron. O sea, no teníamos ningún genoma de Omicron el miércoles pasado y ahora tenemos secuenciado más de 500 genomas en la base de datos. Y esto está creciendo día a día a ritmos enormes, porque ahora todo el mundo quiere secuenciar sus Omicron, ¿no? Es lo que está de moda ahora. Entonces, por eso está en una explosión de genomas. Y ya tenemos varios números de mutaciones. De esas 30 y pico mutaciones, que es más o menos el número esperado, que no penséis que es que se ha acelerado la tasa de mutación. La tasa de mutación son unas 2 mutaciones en la espícula por mes. Si hacéis las cuentas desde enero, febrero del año pasado, más o menos se espera que haya unos 30, han pasado unos 15 meses, o sea, unas 30 mutaciones, ¿no? Yo te diría que un poco más de 30 es lo que uno esperaría. ¿Qué pasa con esta variante Omicron? Tiene mutaciones que ya hemos visto. Muchas de las mutaciones que tiene ya las hemos visto en otras variantes y en otros genomas, ¿no? Esto es una cosa que parece que está ocurriendo con el coronavirus y es que está seleccionando ciertas mutaciones. Hay ciertas mutaciones que se están manteniendo y que son aparentemente beneficiosas en algún sentido
para el coronavirus y su evolución, ¿no? Y por eso se mantienen, ¿no? Lo que pasa es que ahora nos hemos encontrado con que algunas de esas mutaciones tienen muy cerca otra mutación. Es decir, al haber ya muchas mutaciones, te encuentras con una mutación y un aminoácido, 2 aminoácidos de distancia, te encuentras una nueva mutación. Y claro, ¿cómo influye esa nueva mutación? Esto se le llama epistasia. La epistasia es cuando 2 genes se interfieren entre sí. Un gen provoca un efecto, otro gen provoca otro efecto, pero los 2 genes conjuntos no provocan los 2 efectos, sino que pueden incluso anular a ambos efectos o reducir dependiendo de la epistasia concreta que ocurra en ese caso. En este caso con las mutaciones pasa lo mismo. Cuando yo muto un anticuerpo que generan las vacunas o un anticuerpo que genera haber pasado la enfermedad, cuando se va a acoplar a un trozo de la espícula y se encuentra una cierta mutación que no estaba cuando el anticuerpo es como una especie de llave que se mete en una cerradura, y entonces si no encaja bien, pues no se acopla bien, está bien estable y se puede despegar. Y si se despega, pues está libre el sitio de unión con el receptor de la espícula y puede infectar una célula. Entonces, lo que pasa cuando yo tengo 2 mutaciones es que una mutación puede favorecer que no se peguen los anticuerpos, con lo que se favorece que la cepa sea más transmisible porque la carga viral se reduce menos cuando tú estás vacunado, cuando has pasado la enfermedad, pero como al lado tienes otra mutación, esa otra mutación puede también dificultar que actúe bien el enlace, puede incluso ayudar a que el anticuerpo se acople. Entonces, ese tipo de cosas todavía no las tenemos. Entonces, se están haciendo los estudios. Se han publicado estudios por ordenador este fin de semana, el domingo. Se publicaron unos estudios por ordenador, son muy interesantes, son estudios tipo deep learning, tipo inteligencia artificial, de coger todo lo que sabemos de todas las mutaciones que hemos observado hasta ahora y de todos los estudios de laboratorio que se han hecho miles, literalmente miles, y esa información una persona no la puede tener en su cabeza, pero un ordenador, una inteligencia artificial lo gestiona y eso te da un cierto indicio de cómo funcionan estas combinaciones. Lo que pasa es que entonces tenemos pues cierto indicio por ordenador de que podría ser más infecciosa y cierto indicio de que podría ser más leve la enfermedad. Estamos hablando de indicios de análisis por ordenador de las mutaciones, pero son indicios. Eso hay que confirmarlo con experimentos. Con los experimentos, la primera fase de experimentos es a un virus normal de laboratorio añadirle la espícula para que la exprese en la parte exterior, en la membrana exterior, y pues, atacarla in vitro con diferentes sueros de pacientes y generados y de vacunados con series enteras de anticuerpos. Entonces yo hago un espectro de anticuerpos aplicado a ese virus que ha expresado la espícula en superficie. Esos experimentos se pueden hacer rápidamente. Hoy en día eso lo podemos hacer en un par de días, ya tenemos los virus. Se puede hacer en un laboratorio de baja seguridad y ya está hecho, ya se está aprendiendo. Lo que pasa es que estos estudios requieren un tiempo, ¿vale? O sea, comprobar si los anticuerpos se agarran o no se agarran, cuántos se agarran, etcétera, puede costar unas 2 semanas. Entonces, en unas 2 semanas tendremos resultados. Llevamos como una semana. O sea, que todavía queda, yo creo que para este fin de semana quizás es pronto, pero para mediados de la semana que viene ya podremos tener los primeros resultados ya in vitro con esta técnica. La otra técnica es aislar el coronavirus con la variante Ómicron, el propio coronavirus de verdad, aislarlo, cultivarlo, ya se ha hecho, los sudafricanos ya lo han logrado, cultivar este coronavirus. Lo que pasa es que esto se requiere un laboratorio de alta seguridad, pues estamos trabajando con un virus que está calificado de alta peligrosidad, de alto riesgo. Entonces, usar el virus de verdad y hacer lo mismo, atacarla con paquetes con suero, con paquetes de suero, con muchísimos anticuerpos y ver qué anticuerpos. Hoy en día tenemos los anticuerpos clasificados en categorías, tenemos un cierto concepto de potencia esterilizante del anticuerpo, como el anticuerpo, la gran afinidad o poca afinidad que tiene el anticuerpo a la región de unión con el receptor, que es la más interesante de la proteína. Entonces lo tenemos clasificado, con lo que se pueden estudiar probablemente por preferencia, se van a estudiar esos anticuerpos, los anticuerpos más populares. Pero creo que esos estudios se han emprendido ya, se han iniciado ya, y estos suelen tardar unas 3 semanas. Con lo que todavía nos faltarán unas 2 semanas para tener resultados, ¿no? Y después tenemos los estudios epidemiológicos, es decir, ver lo que pasa en hospitales, ver lo que pasa en UCIs, ver lo que pasa a nivel de transmisión comunitaria en lugares donde la variante Ómicron empieza a observarse, ¿no? Y esos estudios epidemiológicos, pues depende del ritmo con el que avance el propio contagio y cómo actúen las diferentes restricciones,
se ha restringido vuelos para Sudáfrica, se está poniendo en cuarentena a todo el que viene de Sudáfrica con una PCR positiva en Omicron, etcétera. O sea, se está actuando bien y eso, pues depende de los datos epidemiológicos, pueden tardar un mes, ¿no? Entonces, una vez que tengamos toda esa información, ya podremos hablar más en firme. Pero ahora mismo lo que tenemos es que ser muy precavidos, saber que se está haciendo todo muy bien, se está vigilando muy bien y que no hay que tenerle miedo a Omicron, no hay que tenerle ningún tipo de pánico. Va a ser muy parecida a Delta, no creo que sea mucho más efectiva, pelín como mucho, pero no más, y que no va a ser una enfermedad más severa, va a ser más o menos como en el caso de Delta, y la clave es la vacunación. Si estamos vacunados, la vacunación a priori debería de funcionar, porque hay muchísimos anticuerpos que todavía tienen huecos en la espícula. 30 mutaciones por una espícula que tiene 2.000 aminoácidos, pues son 30 aminoácidos cambiados, pero hay 1.970 aminoácidos que son más, 1970, pues son 2.100 o así. O sea, hay muchísimos aminoácidos que están sin cambiar y en los que hay hueco para que se acoplen anticuerpos. Entonces, muchos anticuerpos siguen siendo funcionales. Bueno, en cualquier caso, pues lo dicho, que hay mucha incertidumbre, que hay tranquilidad y creo que, o sea, lo que es relevante de esto es que todo esto es lo esperable. No hay nada que sea tan sorprendente aquí. Es decir, hay un virus que está circulando con unas tasas muy altas. Hay millones y millones de personas en las cuales el virus está replicando, de haber, no sé, billones, millones de billones de copias del virus por el mundo continuamente replicándose. Entonces está continuamente, en cada replicación, se compra un número de lotería para que aparezca una mutación y que alguna de esas mutaciones pueda ser beneficiosa. Es decir, estamos viendo evolución en tiempo real. Estamos viendo cómo funciona la evolución. O sea, para la gente negacionista y demás, en 2 años hemos visto aparecer un virus que antes no conocíamos, hemos visto su evolución a diferentes formas. Ahora ya la variante dominante es la Delta, es una variante que hace 1 año prácticamente que empezamos a verla y el virus sigue evolucionando. Y la otra gran lección de esto es quizás más sociológica que científica. Esto, lo que tenemos, con lo que estamos conviviendo es con una epidemia. Una epidemia es un test de civismo. Una epidemia es un problema de salud pública de una sociedad. O sea, una enfermedad es un problema de salud de un individuo. Una epidemia es un problema de salud de una enfermedad. Y una pandemia es un problema de salud de una sociedad planetaria. Y esto es con lo que estamos viviendo. Entonces, no sirve en un problema de salud social pensar que uno se puede proteger a sí mismo. O que uno tiene que pensar en sí mismo o decir, bueno, a mí no me afecta porque soy joven o porque soy fuerte o porque a mí no me va a afectar. Esto solo se resuelve, no sé quién decía, es una frase que se dice mucho, solo estaremos a salvo cuando todos estemos a salvo. Y esto, de nuevo, refuerza la importancia, nos pone de nuevo el recordatorio sobre la mesa de que es importante que las vacunas estén disponibles para todo el mundo, que no haya grandes bolsas de población sin vacunar y que todo el mundo tenga acceso a las vacunas y que todo el mundo se pueda vacunar. Porque si hay sitios que a mí me da igual porque son muy pobres, donde viven 1.000 millones de personas en la India, por ejemplo, pero me da igual lo que les pasa a los indios, pues no, porque esos son sitios donde el virus tiene oportunidades para jugar esta lotería y para producir alguna variante que nos preocupe, ¿no? Así que tenemos que seguir avanzando, seguir investigando y sobre todo seguir avanzando en la vacunación y seguir teniendo en cuenta que este es un problema global y que tenemos todos que poner nuestra parte, que uno no puede salvarse a sí mismo y decir que se fastidie el mundo, porque estamos todos juntos en este barco. Y un punto muy importante, el virus ha llegado para quedarse. Este coronavirus no lo vamos a poder erradicar, ¿vale? O por lo menos a corto plazo, quizás a una escala de 20 años, 30 años, se puede hablar de erradicación. Pero un virus que proviene de una zoonosis, que ya sabemos que se transmite a animales que nos rodean, que hay contagios entre esos animales y humanos, que ha habido en granjas, por ejemplo, de bisones, es un virus prácticamente imposible de erradicar, y entonces el virus ha llegado para quedarse, y si ha llegado para quedarse, todos nos vamos a inmunizar. Queramos o no queramos, nos vamos a inmunizar todos con este virus. Los que se vacunen, gracias a las vacunas. Los que no se vacunen, se van a inmunizar porque se van a contagiar. Y se van a contagiar, van a ir al hospital, es posible que lo pasen muy mal y es posible que acaben falleciendo. Entonces, aquí lo que hay que tener muy claro para todo el mundo es que nos vamos a inmunizar sí o sí. Este virus no va a desaparecer en 2 años, no va a desaparecer en 5 años. Este virus se va a mantener
durante décadas. Entonces, vamos a acabar inmunizados. Nuestros hijos van a acabar inmunizados. Todo el mundo va a acabar inmunizado. Quien se inmunice pasando la enfermedad, porque no quiera vacunarse, probablemente va a tener un altísimo riesgo de pasarlo muy mal, de tener secuelas, y eso es algo que nadie quiere. Pero sobre todo otra cosa, Francis, yo creo que el hecho de que tú decidas, digamos, pasar la enfermedad, no solo es lo que te puede hacer a ti, que al fin y al cabo mucha gente la pasará de forma sintomática o sin enterarse, sino que vas a contribuir a transmitirla. Se la vas a pasar a otras personas, vas a continuar la propagación, las cadenas, vas a hacer que otras personas se infecten. Y es posible que algunas de la cadena que tú propagues, es posible que haya personas que fallezcan a lo largo del camino de esa cadena que tú has propagado o que queden con secuelas graves. Es decir, que aunque uno se sienta fuerte, uno se sienta invulnerable porque uno es joven, porque uno lo que sea, tenemos que pensar también el daño que podemos hacer a otros. Bueno, en fin. Y sí, estoy de acuerdo. O sea, son unos insolidarios y unos irresponsables quienes no se vacunan, obviamente. Sobre este tema del paso del SARS-CoV-2 o de la COVID-19 de enfermedad epidémica a endémica, hablamos en un episodio, ¿no? De cómo podría darse ese proceso. No sabemos si ocurrirá con este coronavirus o no, pero es un proceso que se ha estudiado para otros coronavirus parecidos. Es posible, sí. Es posible que acabe quedando pues como uno más de los coronavirus que hay por ahí que son catarros. En el futuro, ¿no? Cuando ya sea una enfermedad que pasemos de pequeños y no nos afecte, o sea, no nos afecte, quiero decir que pasándola de pequeños, pues... Esa es la razón por la que no nos mata una gripe, digamos. Claro, exactamente. Que ha estado aquí hace mucho tiempo, solamente. Claro, que desde pequeños pues las pasamos, de pequeños no nos afectan de forma grave, por la razón que sea, y entonces ya una vez que las has pasado de pequeño, ya luego de mayor no tienes tanto... Pero también hay que recordar que ese tipo de endemismo, en los coronavirus parecidos al SARS-CoV-2 que hemos podido estudiar, que en humanos son 4, estamos hablando de escalas de 100 años, del orden de 100 años, entre 70 y 100 años. Generaciones, ¿no? No estamos hablando de que el virus se va a convertir en un catarro en 5 años. No, claro. Como no descubramos una manera mágica de lograr hacerlo, de manera natural, le va a costar 30, 50 años mínimo. Sí, no digo que el virus se convierta o sea, el virus seguirá haciendo lo que sea, pero las nuevas generaciones, o sea, la gente que nazca ahora, que se exponga ahora al virus, pues probablemente los niños pequeños, sabemos que este virus prácticamente no les supone ningún problema a la inmensa mayoría de los niños, pues lo pasarán de pequeños y ya tendrán una inmunidad natural con la que ya convivirán. O sea, que la próxima generación pues no tendrá los problemas que tiene nuestra generación, que es lo que suele pasar con estas cosas. Sí, pero bueno, recordar en España, por ejemplo, no sé los datos en Argentina, no sé si Gastón tendrá algunos datos, pero en España de menores de 10 años, lo que llevamos de pandemia, se han contagiado unos 350.000 y ha habido unos 20 fallecimientos. No creo que llegue a 20, no sé si eran 19 o algo así. En menores de 10 años. Claro, una familia a la que se le muere un menor de 10 años, pues sufre muchísimo más que una familia a la que se le muere un mayor de 80 años, por ejemplo. Sí, sí. Sí, en algunos ámbitos, de hecho, no solo se habla de muerte, sino de años de vida perdidos, en el sentido de que una persona anciana que fallece, pues a lo mejor se pierden menos años de vida de una persona que una persona joven que fallece a la que le quedan más años de vida, ¿no? Y entonces, según qué contextos, a la hora de hacer estudios de este tipo de cosas, ¿no? De estas fatalidades, pues se contempla también la pérdida en años de vida humana más que solamente en las vidas que se pierden. Bueno, pasamos de tema, que de esto, la verdad es que para ver poca información, pues mira que llevamos un rato, ¿no? Pero bueno, es que aunque haya poca información, al final Francis la maneja... la información todo lo que puedo. Genial, pues muchas gracias. Repitiéndome mucho, Yo pido perdón a todos los oyentes, pues muchas veces me repito, porque son cosas muy básicas, pero bueno, aquí el punto clave es que tenemos que seguir muy precavidos, mantener las máximas normas posibles de distanciamiento social y de evitar contagios, y que, bueno, que nos acostumbremos a que eso es lo que nos ha tocado vivir durante estos años y que no va a desaparecer. Ese es el punto clave. Sí, claro. Y bueno, y también puedo reiterar una cosa que yo dije antes, pues sobre la gripe, que bueno, que ahora ya convivimos con ella y tal. Y bueno, también hay que recordar que también la gripe provoca un exceso de mortalidad anual que se ve perfectamente en las curvas de exceso de mortalidad que se registran, ¿no? En invierno se ven esos picos cíclicos, sobre todo, curiosamente, en España más que en otros países europeos. No sé muy bien por qué es esa situación, pero bueno, en casi todos los países se ven esos excesos de mortalidad en invierno que suelen estar asociados a las epidemias de gripe, ¿no? Que no le damos importancia,
pero es habitual que haya solo en nuestro país miles de muertos al año y en algún caso particularmente malo, como la de 2017 o 2018, que llegó a haber más de 15.000 fallecidos por gripe en España, ¿no? Que no es tampoco ninguna tontería. Y recordar que los años en los que usamos mucho la mascarilla se reduce mucho la gripe, pero al reducirse mucho la gripe estamos menos expuestos a la gripe, con lo que cuando dentro de, yo qué sé, 2 años o 3 años dejemos de usar la mascarilla y nos expongamos a la gripe, nos van a llegar virus de la gripe muy diferentes a los virus a los que estábamos acostumbrados la última vez que vimos en nuestro cuerpo virus de la gripe, que fue hace 2 o 3 años. Menos inmunidad, ¿no? Y entonces, al ser la distancia temporal tan grande, porque normalmente estamos expuestos todos los años a los virus de la gripe y vamos acostumbrando a nuestra inmunidad, pues eso va a hacer que el salto sea mucho más grande y sea una epidemia mucho más dura, con mucha mayor mortalidad, la gripe cuando dejemos de usar completamente la mascarilla. Vaya. Bueno, pues nada, habrá que vacunarse bien de la gripe también ese año. O todos los años, de hecho, porque ahora ya en muchos sitios que vas a ponerte la vacuna de la COVID te ponen también la de la gripe si la pides, ¿no? Igual es